En esta ocasión vamos a hablar del tema de finanzas, que es uno de los componentes más importantes de la gestión empresarial y que por lo general es de los que causa mayor dificultad porque se trata de un lenguaje nuevo que es importante conocer y atender y no solamente delegarlo. Para nosotros el tema de finanzas es algo que tenemos que mirar de una manera holística porque nos puede ayudar grandemente a tomar decisiones en la empresa y sobre todo a identificar cuáles deben ser las fuentes de financiamiento apropiadas. Lo primero es conocer algunos conceptos claves del tema financiero, porque en términos generales cualquier empresa se dedica a utilizar unos recursos para realizar una gestión empresarial. Todos esos recursos que tiene la empresa es lo que conocemos como activos. Y los activos tienen dos categorías principales. Están los activos corrientes, que son aquellos que podemos convertir en efectivo de manera inmediata, y los activos fijos, que son esos activos quizás más a largo plazo. Activos corrientes pueden ser el efectivo, los balances en las cuentas de banco, los inventarios, las cuentas por cobrar. Y los activos fijos, por lo general, incluyen equipos y propiedades, entre otros. Entonces, muchos de esos activos no son completamente de la empresa, ¿verdad? La empresa también tiene deudas. Y todo eso que no es de nosotros, todo eso que debemos, es lo que se conocen como los pasivos. Y los pasivos también pueden ser corrientes o pueden ser fijos. Activos corrientes podrían ser, por ejemplo, cuentas por pagar, tarjetas de crédito, líneas de crédito a corto plazo. Y los pasivos a largo plazo entonces serían quizás préstamos a largo plazo o hipotecas. Entonces, la diferencia entre esos recursos que tenemos y lo que debemos es lo que se conoce como el capital de los dueños. Es el capital de la empresa. Y esa fórmula es muy importante porque es lo que se conoce como el estado de situación. Los activos es igual a la suma de los pasivos y el capital. Otro análisis importante es el que mira el desempeño y la operación de la empresa. Y es lo que se conoce como el estado de ingresos y gastos. Que si lo vemos de manera vertical, se estructura a partir de los ingresos, que son las ventas de productos o servicios, los costos directos y los costos indirectos, que también los conocemos como costos variables y costos fijos o gastos. Este concepto de costos fijos versus variables es muy importante. Hay costos que están directamente asociados con la cantidad de unidades que se produce. Por ejemplo, un diseñador de moda que va a fabricar una línea tiene unos costos variables en términos de las telas y los materiales que usa en su fabricación. Una compañía de teatro que produce eventos tiene en su personal de actores y equipo técnico un costo variable, porque si produce 10 funciones, le paga por 10 funciones y si produce una, le paga por una función. A diferencia de los costos fijos, que son esos costos que independientemente de la cantidad de unidades producidas, siempre van a permanecer igual. Costos de renta, costos de nómina de salarios de personal gerencial, equipo de oficina, utilidades, etc. Y esto es bien importante porque cualquier emprendimiento debería, en su estructura inicial, tratar de tener la menos cantidad de costos fijos para tener más flexibilidad en esos primeros periodos que usualmente son los de mayor vulnerabilidad. Así que esta información nos puede ayudar a dos cosas: a planificar cómo vamos a financiar la empresa y a preparar presupuestos operacionales que nos ayuden en el corto, mediano y largo plazo. Hablemos un poco de las alternativas de financiamiento. En términos de las alternativas de financiamiento podríamos establecer tres componentes principales. Podría ser a través de donativos, a través de préstamos, emitiendo deuda, o a través de emisión de capital, a través de participación. Emitir deuda sería el caso de los préstamos, de las líneas de crédito, y que por lo general requieren un colateral del prestamista, es decir, algún activo que ese prestamista pueda recuperar en caso de que no se dé el repago. Podrían ser equipos, propiedades, etc. En el caso de la emisión de capital, usualmente es más pertinente a proyectos que tienen un nivel de riesgo mayor y a su vez que se espera un rendimiento mayor, y ahí podríamos hablar de los inversionistas ángeles, que usualmente llegan en una etapa inicial de la empresa, y además del capital que aportan a cambio de tener una participación, por lo general proveen algún tipo de mentoría y consejería al emprendedor. También está el caso de los fondos de capital de riesgo que ya invierten cantidades más grandes de dinero porque esperan un rendimiento mayor. En los últimos años también ha surgido la modalidad del financiamiento colectivo o financiamiento comunitario, que conocemos en inglés como crowdfunding, que también viene en todas las modalidades que hemos descrito. Plataformas como Unrocket, por ejemplo,
permiten a los ciudadanos hacer aportaciones a las empresas en las cuales tienen algún interés. También hay plataformas como Kiva que lo han hecho, pero en la modalidad de préstamo, y recientemente también han surgido algunas que lo hacen a través de inversión de capital. Así que con este escenario es importante que cada emprendedor conozca su situación, pueda preparar unas proyecciones y unos presupuestos para que entonces pueda planificar y hacer las gestiones pertinentes para llegar a los recursos que necesita para comenzar su operación.